que se intenta exacerbar, ¿no? En lo contrario de lo que estoy mencionando, la propia singularidad de cada uno, pero con un basamento completamente sentimentalista, que es qué es lo que estoy yo en este momento vivenciando o sintiendo. Gracias, Horacio, por la invitación nuevamente. A ver, coincido plenamente con Daniel, ¿no? Uno lo ve mucho en el consultorio, atendiendo personas todo el tiempo, que hay un punto que es muy importante de la constitución de nosotros, de los seres humanos, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? La persona que está débil, que básicamente es un valor, la fragilidad, la toma de decisiones se le vuelve algo muy costoso, cual ominoso, ¿no? Le cuesta, lo ve como algo casi irrealizable. Y ahí tenemos que ir a las bases nuestras, ¿no? Si yo pongo como un valor aquello que me es de costo, si pongo como un valor aquello que no puedo realizar y levanto banderas a partir de esto, estamos configurando un triángulo que en los juegos psicológicos nosotros tenemos que tener en cuenta, que es en un polo víctima, en otro polo victimario y en otro polo el salvador. Y en estas relaciones dialécticas, pero que tenemos tres partes, es muy importante entender lo siguiente. Si yo me veo a mí mismo como una víctima de la vida, yo creo que esta generación que la podemos llamar de cristal, que están también los índigos ahí hablando más o menos de un año o de otro, podemos pensarla, ¿no?, como una generación muy victimizada. Y en esa victimizada construyo relaciones donde primero voy a buscar una oposición, voy a buscar un otro que va a ser mi victimario, en este caso los que pensamos distinto muy probablemente, y por el otro lado vamos a tener a alguien que me venga a salvar. Entonces constituimos justamente un triángulo equilátero casi perfecto, ¿no? Los demás son quienes a mí me van a venir a oprimir y quienes van a realizar una acción contraria hacia mí, porque yo básicamente en el pasaje de la modernidad a la posmodernidad, es decir, de la razón al sentir, justamente que es algo abstracto, no comprobable, desobjetivizado, subjetivo, fragmentado, porque tenemos que hablar de un yo fragmentado. El yo sano es quien se mantiene unido a sus partes. Un yo no sano, no estoy hablando de un cuadro patológico, sino estamos hablando de este contexto, de alguien que puede ser funcional, no estoy hablando de una esquizofrenia, obviamente. Ese yo fragmentado, quien no tiene sus partes unidas, va a hacer que una parte va a tirar para un lado, otra parte va a tirar para la otra, como fuerzas, ¿no?, como flechitas, donde básicamente no va a tener un arraigo en sí mismo. Cuando nosotros contextualizamos al ser humano, por lo menos como yo lo contextualizo, tenemos que pensar en la visión y en la noción del alma o en la noción de interioridad para no darle un toque religioso. Y justamente ese interior es quien va a ir a unir estas partes. Entonces, la personalidad básicamente es humana, ¿no? Es una fórmula que es temperamento más carácter. Temperamento es aquello que viene dado, es aquello que heredamos, está basado en los humores de Hipócrates, que tenemos básicamente 4, y después la parte más del carácter, que es nuestra socialización primaria, secundaria, nuestros padres, cuidadores, lo que nos han bajado, lo que nos han dicho, etcétera, etcétera. Todo eso constituye justamente nuestra personalidad. Y ahí José Kentenich, por ejemplo, va a entrar a decir, ya en 1912, él observaba que se venía una generación muy débil de personalidades poco firmes. Y él va a decir, una personalidad firme es aquella que tiene los valores interiores necesarios como para poder soportar cualquier tipo de contradicción en la vida. Vas a temblar, vas a moverte, vas a tener vientos y mareas, pero no te vas a mover porque vas a tener justamente un arraigo en esos valores interiores. ¿Qué pasa con la generación posmoderna? Bueno, no tiene básicamente esta generación de cristal basada en ese sentir, no va a tener un solo valor porque justamente esta teoría de los niños de cristal, etcétera, muy pseudocientífico, cual astrología barata de cartón, lo que va a venir a decir es que estos niños nacidos en este momento tienen, por ejemplo, una mirada muy fuerte, penetrante, que tardan a veces mucho tiempo en hablar, en comunicar con palabras, y todo es un gran sentir. Si hacemos match de conceptos, justamente encontramos la relación entre la posmodernidad y entre estas teorías que no tienen ningún tipo de asidero científico, sino básicamente es una observación y nos ponemos a escribir de esto, que podemos, básicamente desde la observación de un otro, coincidir en algún punto
pero para nada le podemos dar un correlato científico a esto. Entonces, y está basado en el vivo que hicimos la última vez de la nueva era, etcétera, etcétera. Tiene una dirección directa, una relación directa con conceptos astrológicos, ¿no? Entonces, hay que verlo desde ahí. Y volviendo a traer a José Kentenich, ¿no? En esto de las personalidades firmes, justamente es lo que carecemos en este momento, ¿no? Vuelvo al punto de la toma de decisiones. Alguien con una personalidad firme en la cual se ve débil, en la cual entra lo de Bátimo, el pensamiento débil, ¿qué pasa? ¿Voy a poder tomar decisiones? No, la gran respuesta siempre es no sé, puntos suspensivos. No sé, pero ¿qué querés? ¿Una gaseosa light o una gaseosa con azúcar? No sé, que decida un otro por mí, porque ese otro significativo o ese otro generalizado es justamente el que me va a dar la identidad. Y ahí podemos traer la teoría del yo espejo, donde yo muestro una imagen para un otro y según la devolución, el feedback que me haga ese otro a mi imagen, justamente es la noción que yo voy a traer de mí, de mi propia identidad, porque está todo basado en un sentir. Ya ni siquiera, trayendo lo que dice Daniel a lo último, puedo saber qué sexualidad tengo, porque está desarraigada completamente del templo físico. La idea, el idealismo, separa, desencarna justamente la propia idea de la realidad. Entonces no hay manera de encarnarlo. ¿Y qué va a decir justamente el padre Ángel Estada, por ejemplo? Que los valores se transforman de valor a convicción cuando justamente podemos interiorizarlos y después llevarlos a nuestra propia vida. Si no, quedan también en una idea. Y eso nos va a dar un marco de acción para poder enfrentar todo aquello que se viene. Uno de los problemas claves de este momento es no poder enfrentar la realidad. El otro día justamente en otra charla me preguntaban por qué no se habla mucho de la resiliencia, ¿no? Como la capacidad de salir fortalecido de situaciones adversas. Y bueno, porque garpa mucho más, hablando mal y pronto, la cultura del victimismo, la cultura de la fragilidad. Cuanto más frágil estás, más papá salvador va a venir, ¿no? Haciendo una suerte de analogía entre el Estado y el papá salvador, donde, bueno, yo soy adulto y no sé qué estudiar y no, bueno, esto lo veo mucho, ¿no? El trabajo que me van a dar, no tengo trabajo y no estudio, ¿no? Pero un trabajo de 8 horas es demasiado. No, bueno, pero me quedo en casa que papá me cubre los gastos y voy a conseguirme algo donde pueda satisfacer mis placeres narcisistas y no voy a ir básicamente a el ejercicio de la libertad que tiene que ver con el voluntarismo o con la voluntad y que tiene que ver con la responsabilidad, como Roger Scruton va a decir muy bien. Entonces, con todo este panorama, justamente, ¿qué hacemos? Personalidades débiles que se victimizan, que después carecen justamente de decisión propia, que van a llenar esos vacíos con, por ejemplo, como dice Vicente Verdú, con sedantes, donde tengo miedo de atomizarme, pero a la vez tengo miedo de caer en la masa y hacerme como una suerte de sentimiento oceánico con los otros, donde soy uno, ¿no? Entonces estamos en la generación del sentir, y este es un gran tema porque el sentir es el estado posterior a la experimentación de una emoción. Y la emoción es rápida, es disruptiva, es sorpresiva, ingresa cuando quiere y genera caos en nosotros. Si después se concretiza el sentimiento, cualquier cosa que me digan lo voy a tomar mal. Entonces es una justamente, sensibilización del ser humano, victimismo crónico y ausencia de toma de decisiones. Todo esto configura un espectro bastante complicado, ¿no? Que hay que intervenir, que hay que generar personalidades fuertes, pero si encima ni siquiera puedo intervenir porque cualquier cosa es tomada mal, ahí estamos en un gran problema, porque en esta carencias emocionales, heridas afectivas, socializaciones en un punto fallidas, tomadas de la cultura imperante del momento, donde en el propio hogar no se puede bajar una idea distinta porque, y ahí estamos complicados con las ideas que vienen de afuera, porque voy a quedar, obviamente, si soy un adolescente, que el adolescente se guía por este orden ideológico, y mis pares que están el 99% parados en una vereda me van a dejar en un vacío, ¿no? Me van a dejar un absurdo, en un vacío, trayendo a Lipovetsky en la posmodernidad. Entonces estamos ahí en un tema bastante complejo, que no es fácil tirar de estos hilos, y cuando uno interviene a veces es muy complejo también cada palabra que utiliza, sobre todo desde nuestra profesión, pero esto se ve muchísimo. Entonces la idea es poder poner un poquitito más la razón, no pasar a un hiperracionalismo, pero correr un poco el sentimiento de todo esto y tener ideas sólidas y ir a la constitución de un núcleo de personalidad firme, ¿no? Basado en estos valores, en estos encuadres interiores que son muy importantes a la hora de salir al mundo. Eso es una gran carencia que hoy se ve.
Completamente de acuerdo. Vos lo describías muy bien al inicio, ¿no? Al inicio de este segundo tópico. Cuando hablamos, ¿no?, de esta autopercepción, que Daniel también después lo describe bien cómo funciona, ¿no? Y cómo el significante entra ahí a hacer una gran jugada, pasamos justamente, ¿no?, del eje de la razón a el eje del sentir. Ya cuando entramos en esa esfera personal, individual, propio de cada una de las personas en su singularidad, ¿no? Muchas veces se intenta, desde la psicología, que en los manuales diagnósticos, a establecer categorías donde se mete a las personas como si carecieran de singularidad y se los tipifica bajo categorías, ¿no? Bueno, eso sirve como una suerte de trabajar en el sistema de salud, etcétera, etcétera, aunque uno trabaje por fuera, no para una institución, pero se utiliza. Entonces, bueno, académicamente está. ¿A qué voy con esto? Que se intenta exacerbar, ¿no?, en lo contrario de lo que estoy mencionando, la propia singularidad de cada uno, pero con un basamento completamente sentimentalista, que es qué es lo que estoy yo en este momento vivenciando o sintiendo. Y cómo vos, a alguien que está sintiendo eso, y en esta explicación que vos dabas de yo creo en Dios o yo soy Dios, ¿no?, esa suerte de Homo Deus, pero se puede hacer de cualquier esfera, ¿no? Yo soy esto, yo me autopercibo o me enamoro de una estación de tren, y cómo vos vas a ser alguien que me diga que eso está bien o está mal. No lo vamos a poner en términos de valencia, positiva o negativa, sino hay un claro rompimiento con lo que llamamos criterio de realidad. Es decir, no tenemos 25.000 realidades distintas. Bueno, hay una realidad objetivable que después está en constante interacción con nuestra propia realidad subjetiva, pero la propia realidad subjetiva no anula la realidad objetiva. Vamos con algo muy sencillo. Yo tengo delante de mis ojos una computadora, no es una heladera, es una realidad objetiva. A menos que yo tenga algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico o alguna configuración médica adversa que puede justamente ver las cosas de otra forma, ok, lo entendemos, pero ya está apartado de esa suerte de realidad objetiva que es visible para los que no están vivenciando alguno de estas problemáticas. Entonces, cuando ya eso cambia, ¿no?, y yo digo que en realidad tengo una heladera delante de mis ojos y que esta heladera tiene una cámara que me conecta a internet vía wifi, etcétera, etcétera, estoy haciendo una distorsión de la realidad que en vez de objetivarla, la estoy subjetivando, es decir, la estoy llevando hacia mi interioridad y la estoy transformando como si fuera una verdad. Entonces, ahí tenemos el problema. Cuando lo personal, ¿no?, lo personal es político, parafraseándolo, sería lo personal es masificado, lo personal es grupal. Lo que a mí me pasa, le pasa a todos, y no me podés decir que eso en realidad no es cierto, porque la realidad objetiva es tan subjetiva como cantidad de personas tengamos sobre el planeta Tierra. Y eso es un problema, ¿no? Porque el criterio de realidad, que es lo que nos diferencia de la adultez a la niñez, donde el niño se basa justamente en el principio de placer, esto es psicología básica 1, ¿cómo hacemos con ese punto, ¿no?, donde la realidad ya no opera, no tiene manera de funcionar? Entonces, en esa autopercepción, yo voy a hacer lo que yo pienso que soy, pero el problema no está ahí. Vos querés percibirte como se te cante, hacelo sin ningún problema de las puertas de tu casa para adentro. El tema es cuando después, y vamos al tema del mercado, y el tema, al segundo punto, o el segundo subítem, el problema es cuando ya trasciende las puertas de tu propio hogar, y eso se va a convertir en una norma que no se puede cuestionar para el resto de la población. Ahí tenemos el problema, ¿no? Y obviamente, y esto lo hablamos en privado antes de ingresar, que hablamos de la paternidad, y la paternidad es algo que hoy no está dando demasiado rédito. Obviamente que las agendas multicolores van a dar mucho mayor consumo, mucho mayor puesta de dinero para determinadas cuestiones, sobre todo mercantilistas, consumistas y marketineras, y eso no lo va a dar tanto una relación de una familia tradicional. O sea, básicamente es un periodo más endogámico que exogámico, donde no estás preocupado por ir a comprar cosas y no estás preocupado por otras cuestiones, que justamente es la creación de un nuevo ser humano que ingresa a la Tierra y que sale del útero. Entonces, ¿cómo hacemos para
pensar esto si se transforma justamente la identidad en un bien propio de consumo. Fíjense, si van a cualquier centro comercial, ¿a dónde apuntan los productos que se venden? Cualquier producto, o mismo, entren a Instagram y vean las marcas más top, por así decir, cómo sus logos cambian aparentemente su cromática, ¿no? Cambian los colores, y me entienden lo que estoy diciendo. Pasan directamente a ser todos logos, cada uno de su propia marca, pero teñidos con colores similares todos. Entonces, ¿a dónde apunta? Obviamente que va a haber mucho mayor consumo, mucho mayor erogación de dinero para determinados nichos poblacionales, por así decir, donde la identidad es ahí un bien en sí mismo de intercambio y de consumo, que no es lo mismo que las identidades configuradas tradicionalmente, donde no tienen el mismo impacto. Por lo tanto, volvemos a lo que Horacio vos planteabas, ¿no? Esta autopercepción, la cual no se puede cuestionar, pero que se entienda que creo que a ninguno de los tres nos importa lo que hace la gente de puerta para adentro. El problema es cuando eso se trasciende para afuera y genera las políticas que conocemos, las agendas que están por detrás, y todo esto que muchas veces no se tiene en consideración, ¿no? Y entra, el otro día una persona me hacía un comentario en un video de YouTube que había subido, me ponía, bueno, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere, yo puedo ser padre, no ser padre, gastar plata, no gastar plata, queda en cada uno lo que quiera hacer. Obviamente que queda uno ese criterio, pero tenemos que ver lo que está por detrás, que lleva a uno, cuando no tiene la posibilidad de pensar críticamente, cómo va influenciando subliminalmente los actos. Entonces, una persona que tenía determinados valores, empieza a consumir subliminalmente todo esto, y de un día para el otro rompió con todo, y ahora está, ¿no?, pensando, como ya sabemos, que la mayoría en un punto está por esa vía. Por lo tanto, es muy importante este punto, linkearlo, ¿no?, o relacionarlo con lo que hablábamos al inicio, y cómo esta configuración del ser humano víctima, posmoderno, con carencia de valores y con construcción de nuevos valores que son justamente los que rigen el mundo de hoy. Por lo tanto, si yo voy a ir con un valor más tradicional y no va a coincidir ni va a machear con el mundo objetivo de afuera, en un punto ese sentimiento de aniquilación interior que vivencia un bebé y después se va proyectando a la vida de la persona, cuando todo termina siendo en un punto si me dejan de querer o no. Eso desde lo psicológico es algo muy importante. Bueno, ¿voy a ser querido o no voy a ser querido? Mi imagen cómo es en relación con los demás. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo soportar tener una idea distinta por esta sensación de exterminio simbólico interior de mi propio yo, que vivencia muy fuertemente cuando planteo una idea distinta. Bueno, a ver, bancate las puteadas, bancate que te digan todo lo que te tienen que decir, pero trata de construir algo distinto. Y ahí es el último punto con lo que lo ligo, que es, está muy de moda la palabra, bueno, somos co-creadores, ¿no? Esto es muy del paradigma de la nueva era, esto es muy del paradigma de los pseudocientíficos, donde vamos co-creando la realidad cada uno en estas esferas energéticas que manejamos, y bueno, creamos nuestra realidad como si fuera de carta, no de cartilla, de manual, de menú, y vamos vivenciando y atravesando la vida a partir de esto. Creo que son puntos que pueden quedar algunos como para seguir desarrollando, pero para no hacerlo más larga, esto es lo que yo opino.